Muy buenos días, alumnos. Hoy vamos a repasar el tema de magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que puede ser medido. Ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, densidad, aceleración, son ejemplos de magnitudes físicas. Podemos medir la longitud del salto del atleta empleando una cinta métrica o mediante un cronómetro podemos calcular el tiempo que le toma a Usain Bolt recorrer los 100 metros planos. Las magnitudes físicas también se clasifican según su origen o según su naturaleza. Según su origen, se clasifican en magnitudes fundamentales y derivadas, y según su naturaleza, en magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes fundamentales son la base para construir o deducir las demás magnitudes físicas. Y no olvidar algo muy importante, que son siete magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Y las magnitudes derivadas son las magnitudes que derivan de las magnitudes fundamentales. Entonces podemos decir que están en función de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas están en función, ¿no?, de las magnitudes fundamentales. Tenemos acá algunos ejemplos, no son todos, solo hay algunos ejemplos. Área, volumen, densidad, velocidad son ejemplos de magnitudes derivadas. No te olvides que las magnitudes derivadas están en función de las magnitudes fundamentales, derivan de las magnitudes fundamentales. Por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares, no hay que olvidar algo muy importante, que presentan valor numérico y unidad de medida. Ejemplo, la longitud, la masa, tiempo, temperatura, densidad, energía, son ejemplos de magnitudes escalares porque solamente presentan valor numérico y su unidad de medida. La temperatura. La temperatura es una magnitud escalar porque solamente presenta un valor numérico, que es 38, una unidad de medida, que es grados centígrados, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, la temperatura presenta un valor numérico, 38 grados Celsius, unidad de medida, ¿cierto? Entonces, las magnitudes escalares solamente deben presentar valor numérico y unidad de medida. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte de presentar valor numérico y unidad de medida, deben presentar de dirección y sentido. Entonces, no solamente presentan valor numérico y unidad de medida, sino también dirección y sentido. Y además, las magnitudes vectoriales, jóvenes, van a ser representados mediante un vector. No olvidar algo muy importante: las magnitudes vectoriales se representan mediante un vector. Los vectores sirven para representar a las magnitudes vectoriales. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza son ejemplos de magnitudes vectoriales y además se representan mediante vectores. Observamos acá la velocidad de la cometa, la velocidad del aire, está siendo representado mediante un vector, entonces es una magnitud vectorial, porque se representa mediante un vector. Observamos la velocidad de la cometa, es de 20 metros por segundo y la velocidad del aire es de 30 metros por segundo. Presentan valor numérico, unidad de medida y dirección y sentido. Su sentido sería hacia el este, ¿no?, de la cometa, y la dirección y el sentido de la velocidad del aire sería hacia el oeste. Entonces, las magnitudes vectoriales deben presentar valor numérico, unidad de medida, dirección y sentido, y se representa siempre mediante un vector. Muy bien, vamos a desarrollar unos ejercicios. Dice: de la siguiente lista, ¿cuántos son magnitudes vectoriales? La masa.
La masa solo presenta un valor numérico y unidad de medida. Entonces la masa no podría ser una magnitud vectorial, no está siendo representado mediante un vector, no tiene dirección ni sentido. El tiempo también es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial porque no presenta dirección ni sentido, solamente un valor numérico y una unidad de medida. La fuerza está siendo representado, si podemos observar ahí, está siendo representado mediante un vector. Y además tiene sentido, tiene dirección, su sentido es hacia el este. Entonces la fuerza es una magnitud vectorial. El volumen solamente presenta un valor numérico y una unidad de medida. 10 metros cúbicos, 10 litros, 1000 litros, no presenta dirección ni sentido, entonces el volumen es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. La aceleración, si podemos observar, está siendo representado mediante un vector, que la aceleración es el cambio de velocidad. Su aceleración es hacia el este. Entonces la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Cuántas son magnitudes vectoriales? Serían dos. ¿Quiénes? La fuerza y la aceleración. Muy bien. Veamos a continuación el problema número 2. Problema número 2. De la siguiente lista de magnitudes físicas, marque la alternativa correcta. Tiempo. Tiempo solo presenta una unidad de medida y un valor numérico. Entonces es una magnitud escalar. No presenta dirección ni sentido. Entonces es una magnitud escalar. Pero además yo me recuerdo que el tiempo es una de las 7 magnitudes fundamentales. Entonces el tiempo es una magnitud también fundamental, ¿cierto? La densidad. La densidad no se representa mediante un vector. Entonces la densidad no es una magnitud vectorial, sino vendría a ser una magnitud escalar. Y además, la densidad deriva de las magnitudes fundamentales, entonces es una magnitud derivada. Es una magnitud escalar y además es una magnitud derivada. La velocidad. La velocidad se representa mediante un vector. Entonces la velocidad presenta dirección y sentido, vendría a ser una magnitud vectorial. Pero la velocidad está en función de las magnitudes fundamentales, entonces sería una magnitud derivada, ¿cierto? Sería una magnitud derivada. El área no se representa mediante un vector. 100 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, además no tiene dirección ni sentido, entonces es una magnitud escalar y está en función de las magnitudes fundamentales, sería también una magnitud derivada. Veamos el primer enunciado. ¿Todos son escalares? Falso. La velocidad no es escalar. ¿Dos son vectoriales? Dos son vectoriales, a ver, falso. Solo uno es vectorial, la velocidad. A ver, la C. Dos son fundamentales y dos son derivadas. Serían 3 derivadas y una fundamental, eso es falso. La D. Solo uno es fundamental. Es cierto, eso sí es verdadero porque el tiempo es una magnitud fundamental y la única. Muy bien, entonces existe una magnitud fundamental. Sí, es cierto, solo una es fundamental. Eso es verdad. Verdadero. Solo uno es derivada. Falso. Eso sería falso, ¿no? ¿Cuántas son derivadas? 1, 2, 3 son derivadas. Muy bien, entonces la respuesta sería la D. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos. Cuídense.